Bien, pues vamos a continuar. Estamos viendo eh, todavía la lección de lo que es la perspectiva, la percepción de las cosas, la importancia que es el entender que tanto la perspectiva como la percepción en que vemos las cosas va a afectar de una manera fundamental y aún eterna en nuestras vidas. Amén. Hemos estado viendo que hay que crear hábitos que nos permitan entender lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. Vimos rápidamente que hay tres tipos de perspectiva: la humana, la divina, ¿sí? Y la cristiana, que es la divina en el nuevo creyente, en el que ha nacido de nuevo. Amén. Sabemos que escrito está en Juan 8:32, que es la verdad la que nos hace libres. Amén. Es la verdad la que nos hace libres y es conocer su verdad, pero veíamos que para conocer la verdad tenemos que primero creer en Jesucristo y luego permanecer u obedecer en su palabra. Eso nos va a hacer verdaderos discípulos, y en ese discipulado es donde conocemos la verdad, que es la palabra, que es el verbo, y eso es lo que nos trae libertad. Por eso dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, en medio de esa verdad te va a empezar a tomar una perspectiva correcta, que es la perspectiva divina en el hombre que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y veíamos el tercer paso, que eran los hábitos. Tenemos que crear hábitos correctos, hábitos que nos lleven al cumplimiento del propósito, del llamado que Dios tiene para nosotros. Y por último veíamos que nuestra vida debe ser como una vida de un libro abierto, que cualquiera, a la hora que la lee, ¿qué crees? Lo lleve a Dios. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el verdadero testimonio, que nuestra vida les hable de un Dios verdadero, de un Dios real, de una manifestación real que es el Señor Jesucristo, pero ahora en la vida de sus seguidores, en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos. Amén. Y empezamos pues en esta parte con una pregunta. Estamos pues en la página 40 de tu manual. Y hay una pregunta que dice: ¿cómo podemos desarrollar una perspectiva cristiana correcta? Estamos en el tercer punto, la perspectiva cristiana, que decíamos es la divina en el ser humano, que únicamente puede darse en primer lugar con los que tienen la vida de Cristo, el Espíritu Santo. Algo que es imposible es que un hombre natural pueda tener una perspectiva cristiana. Cuando tú y yo entendemos estas cosas, te vas a dar cuenta por qué los que están a nuestro alrededor, que no han nacido de nuevo, llámalos familia, llámalos familiares, amigos, compañeros de trabajo, no pueden ver las cosas como tú las estás empezando a ver. Si realmente está empezando a ver un proceso de conversión, es porque tu perspectiva está cambiando de una manera humana a una manera divina. ¿Sí? Pero si la gente no ve ese cambio, esa manera diferente de percibir en ti, quiere decir que no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra. Y entonces no hay diferencia. Cuando veían a los cristianos en los primeros tiempos, decían: estos, al escucharlos, decían: estos anduvieron con Cristo. Porque veían la misma perspectiva y percepción que el Señor tenía de las cosas. El Señor se las mostró, ellos las recibieron y ahora ellos la estaban expresando. Y sigue siendo lo mismo para nosotros en este tiempo. Dios no ha cambiado. El hecho que estemos en tiempos más modernos, en el hecho que veamos tantas cosas que la ciencia ha logrado en todas las áreas de ella, no quiere decir que las cosas de Dios han cambiado. Y a veces el pueblo de Dios cree que nosotros como cristianos o Dios inclusive se tiene que ajustar al mundo que está cambiando. Y por eso dejamos entrar muchas cosas en el cuerpo de Cristo en aras de atraer a la gente. Pero el único que puede atraer a la gente es el Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera, por lo menos correcta,
de que la gente llegue a una iglesia de manera correcta es porque el Espíritu Santo lo ha traído a los pies de Cristo, ¿sí? Y entonces tiene la capacidad de formar parte del cuerpo de Cristo en una manera correcta. Ahora, ¿cómo desarrollo esa perspectiva correcta? Número 1 dice, renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestro entendimiento. Romanos 12 te dice, primero en el 1, preséntate como un sacrificio vivo y agradable y renuévate, presenta tu culto racional. Y luego dice ahí en el verso 2, dice, déjame leértelo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces no has escuchado o te han dicho en alguna circunstancia, es que mira, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y nosotros no le vemos ni lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Pero eso no cambia que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué no logro ver lo bueno, lo agradable, lo perfecto? Porque no estoy cumpliendo lo primero que dice en el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Para yo lograr entender que la voluntad de Dios es buena y agradable, yo tengo que renovar mi manera de pensar. Porque mi voluntad no es igual a la de Dios, lo dice con mucha claridad. Mis caminos no son tus caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. Así de distantes, dice ahí en Proverbios, de distante del cielo de la tierra, así de distantes son los caminos y los pensamientos del Señor. Es por eso que le cuesta al pueblo de Dios tanto andar en la voluntad de Dios, porque para empezar no la conocemos muchas veces, y no la conocemos porque seguimos pensando de una manera natural, seguimos teniendo una percepción, una perspectiva humana y mundana, cuando el propósito de Dios es llevarnos en ese proceso de conversión para que entonces pongamos nuestra mirada en el lugar correcto y veamos de una manera correcta como Dios ve. Y eso es en todas las áreas. Por eso muchas veces inclusive cosas que hacemos no las vemos ni como pecado. ¿Por qué? Porque sigo viéndolas, percibiéndolas como siempre lo he hecho. Y como estoy tan acostumbrado al pecado, pues no le veo nada de malo. Cuando tú empiezas a cambiar tu percepción del pecado como Dios dice, entonces ahí sí dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que continúe haciendo? Y entonces viene realmente un verdadero arrepentimiento. Por eso es que yo tengo que cambiar mi manera. Y dice, no te conformes. La voluntad de Dios no está en el mundo, que te quede claro. La voluntad de Dios está en el pueblo de Dios, para los redimidos, para los escogidos, para los creyentes. El mundo nunca va a poder conocer más, está en contra de la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Pues en las palabras de Dios, en la Escritura. Y si en una iglesia se enseñan correctamente, entonces en esa iglesia buscaré y encontraré que creer la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que tenemos mucho cuidado. Dice también allí en 2 de Pedro 1, 19 y 20. Lo bueno es que aquí tengo mi apuntadora. 2 de Pedro 1, 19 y 20. Fíjate bien, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate cómo somos de ilógicos o cómo somos de incoherentes. Al pueblo de Dios nos encanta escuchar una palabra profética. ¿Sí o no? O dime a quién le disgusta que le digan una palabra.
sin embargo podemos recibir palabra profética todos los días de una manera más segura, que es a través de la Escritura. Y es lo que menos hacemos. Por eso es tan importante entender que la única manera que yo puedo cambiar mi manera de pensar, la única manera que puedo tener otra perspectiva, otro lugar para ver mejor todo, y otra manera de ver, que es la percepción, va a ser a través de la Escritura. Amén. El primer paso entonces, ¿sí?, es que tú y yo tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Amén. Y eso es algo espiritual, no es algo natural. El pueblo de Dios quiere entender de una manera natural los misterios del reino. La única manera de entender lo espiritual, dice, es en lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero realmente entender lo que la Escritura dice, yo necesito que el que la inspiró me la revele y me la enseñe. Él ya me ha dado la unción para hacerlo, pero no es en automático. No hay manera de que el conocimiento logos te dé la revelación rema del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que puede enseñar. Amén. Pero ya lo tenemos. Él ya nos lo ha dado. Ahí vas a poder entender cuando Jesús habla en el Juan 14:6 que Él es el único camino, la verdad y la vida. Ahí Él se va a revelar cuando te enseña que por medio de ella eres libre, pero que para eso necesitas andar en su verdad, en su palabra, ¿sí? Y que es el Espíritu Santo el único, dice Juan 16:13, que te puede llevar al conocimiento de la verdad. Amén. La verdad siempre está en la misma fuente, siempre es el mismo centro, y ese es Dios. Dios es la fuente. ¿Por qué? Juan 1:1 te lo explica. En el principio era la palabra, ¿sí? Era el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la verdad es Dios, es la palabra, es el verbo, ¿sí? Y es la única fuente, es la única autoridad que tú y yo tenemos y que todo debe estar ahí asentado. Es el origen, es el principio y es el final. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras, dice, permanecerán. Amén. Todo lo que no esté conforme a la verdad, que no esté de acuerdo con lo que las Escrituras dicen, está equivocado, es un error, es un impostor, no es de Dios. Tan grado es que cuando alguien se sale de las Escrituras, entonces la misma Escritura lo señala como alguien que no es verdadero, ¿sí? Que alguien que no es cristiano, que no es cristocéntrico y que por lo tanto no tiene parte ni suerte con Dios. Amén. Entonces, son principios que tú y yo siempre tenemos que tener. Principios, valores bíblicos que tristemente el pueblo de Dios ha permitido que se secularicen en aras de atraer, de darle al corazón lo que quiere escuchar. Y entonces no es algo espiritual lo que está sucediendo en una persona, sino es algo más emocional, más sentimental o más mental que otra cosa. Y entonces no hay un fruto, no hay una prueba de esa manifestación o de esa renovación en el espíritu. Amén. O sea, si yo creo que puede haber una división entre la fe y la razón, entonces yo voy a tener una vida espiritual y una vida secular. Dime dónde dice en la Escritura que podemos vivir de esas dos maneras. Somos seres únicos, pero también integrales. O somos o no somos. No estamos hablando de una perfección que hayamos alcanzado, ni estamos hablando de una vida
sin pecado, porque dice que entonces somos mentirosos. Estamos hablando de una determinación de vivir como una sola cosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que el negocio es aparte. Es que esto es aparte. O sea, el Señor es Señor de todo. Él no te compró en abonos, ni compró una parte nada más de tu vida. Él pagó por ti en una manera total, completa, a precio de sangre, y por lo tanto todas tus áreas le pertenecen. Nada es tuyo. Nada. Pablo lo dice con mucha claridad. Todo lo tengo por basura, por amor y por servir a Dios. Y somos simples mayordomos de lo que el Señor nos ha dado para empezar la vida, el tiempo, las finanzas, el trabajo, la esposa, el esposo, los hijos, todo le pertenece a quién. Las ovejas, ¿de quién son? Los pastores somos mayordomos del rebaño del Señor, porque la iglesia es del Señor. Sin embargo, nos apropiamos a veces de ella. Y en eso tenemos que trabajar, creo yo, todos en cada uno de las áreas donde no hemos permitido que el Señor sea Señor de todas las cosas. Amén. Número 2, poniendo todo pensamiento en cautiverio. Estamos hablando de cómo cambio o empiezo a tener una perspectiva cristiana correcta. O sea, acuérdate, la perspectiva es ponerme en el lugar correcto. La percepción es que en ese lugar yo voy a ver de una manera correcta. Ocupo las dos. ¿Sí me explico? Una no puede estar sin la otra. Si yo tengo una percepción correcta, pero no estoy viendo bien porque el lugar que estoy no me permite, por mucha percepción correcta que tenga, no voy a ver las cosas bien. O puedo tener el mejor lugar, pero si no lo estoy percibiendo como es. Por eso hay tantos problemas en las relaciones. Porque tenemos nuestra propia, ¿qué crees? Percepción y perspectiva. La mujer lo ve desde la perspectiva de la mujer. Y el hombre desde la perspectiva del hombre. Y entonces resulta que el hombre dice que desde su perspectiva la iglesia es para las mujercitas. ¿O no? Y vete de ahí. Entonces fíjate bien, desde la perspectiva ya hay un problemón. Y luego si lo percibo con mi cultura que ya vimos, y a través del temperamento y el otro del suyo, pues se hace, pues por eso tenemos el problema que tenemos. Pero si yo en lugar de verlo como hombre y tú como mujer, y en lugar de yo verlo como mi perspectiva o aún como yo percibo, lo empiezo a ver como Dios dice, desde el lugar que Dios tiene y a la manera en que Dios lo establece y lo ve, entonces yo me hago a la perspectiva y pongo el lugar que Dios tiene, a la percepción que Dios tiene, la mujer hace lo mismo, y entonces independientemente de las diferencias de sexo, independientemente de la diferencia de temperamento, la verdad se establece, porque es la verdad de Dios. Ese es nuestro problema principal. Creemos que eso será no temático porque soy nueva criatura. Es más, mira, lo declara la Escritura y hasta te lo canto si quieres. Porque hay un canto así, ¿no? ¿Pero qué crees? No, eso es trabajo tuyo. Claro, en colaboración con el Espíritu, porque sin Él nada hacemos. Pero Dios no va a hacer tu trabajo ni el mío. Dios va a hacer lo que Él ya dijo que hizo. Siempre y cuando yo se lo permita. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar en mi mente. ¿Sí? Toda sabiduría humana, todo pensamiento, toda idea, todo razonamiento, toda filosofía, que no es la fuente de Dios, por muy buena, por muy bonita que se vea o se oiga, ¿qué crees? Tiene que ser destruida, tiene que ser desarraigada. Todas esas son, ¿qué? Especulaciones, ideologías que el hombre se apoya y se sustenta y se defiende para revelarse a Dios.
Cuando algo no está de acuerdo con la verdad, que es la voluntad de Dios, entonces el hombre establece, ¿qué crees? Su propia verdad. Y puede tomar pedacitos de la verdad de Dios, pero pedazotes de su verdad. Y crea una nueva versión de la verdad. Yo creo que ahí nació Nurkia. Esa es mi verdad, decía ella. ¿No? Una cantante de tu tiempo, no te hagas. Digo, a mí me contaron. ¿Qué dijo? O sea, era su bandera. Esta es mi verdad. Mi verdad. ¿No? O sea, y así caminamos nosotros muchas veces. Un consejo. Aunque no entiendas, aunque no estés de acuerdo con la verdad de Dios, obedécela. Te conviene, nos conviene. Caminamos seguro. Pero recuérdate, la naturaleza humana es rebelde por sí sola. Romanos 8 lo dice, no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios, que es su palabra. Pero tú estás queriendo convencerla. O estás esperando que otro te convenza. O sea, no se trata de que nos convenzamos unos a otros. No se trata de, como a veces te han dicho, te lavaron el cerebro allá. O eres de carácter débil, por eso caíste, pero yo soy de carácter fuerte. Y lo que vamos a ver ahorita en la siguiente clase, lo que es el carácter. O sea, puros argumentos. Una verdad que el hombre ha levantado, que se levanta en contra, valga la redundancia, contra la verdad verdadera de Dios. Amén. Ahora, para cerrar, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Una de las culturas que tenemos los mexicanos es la cultura del microondas. Queremos todo así. Tengo 10 años tragando tacos toda la noche y creo que en una semana ya de ejercicio voy a estar listo. No, por mucho que lo creas, no. O sea, si tardaste 10 años, pues a lo mejor vas a tardar un año en bajarlo. Pero ¿qué hacemos? Tenemos 20 años sin meternos con la palabra de Dios y queremos que los domingos ya, por media hora, 40 minutos que escuchamos. No se puede. Es un proceso. Por eso tienes que hacer hábitos. Pero como luego me paro, me siento, ay pastor, pues ya leí, pero no entendí nada. Pues no. ¿Por qué? Porque tienes toda una vida sin escudriñar las Escrituras. Pero no dejes de hacerlo, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra. Él te la va a enseñar, Él lo prometió, Él lo dijo ahí, creo que es 1 Juan 2, 20 y 27. Ustedes tienen la unción del Santo y Él les va a enseñar todas las cosas. Jesús lo prometió, Él tomará de lo mío, porque lo que tiene el Padre es mío y se los enseñará. No, pastor, usted, porque usted sí le entiende. No, usted ore, porque usted está más cerca de Dios, usted se lo escucha. Y si el pastor es chaparrito, está más lejos. ¿Ya me fregué? No, o sea, no es para unos, es para los hijos y para las hijas de Dios. Claro, Dios nos ha dado dones, sí, pero la relación es la misma. La vida eterna te la dio Él, y la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. ¿Sí o no? O solo el que es maestro, el que es pastor, o que es profeta, o evangelista, o apóstol, va a poder disfrutar la vida eterna en su plenitud. No. Una cosa es la carga, el trabajo que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:11, como dice Romanos 12, 1 Corintios 12, es a fin de perfeccionar al cuerpo para la edificación de la iglesia. Pero eso es independiente de lo que yo tengo como hijo de Dios. Y es mi responsabilidad, sí,
pasar ese proceso, porque yo tengo que destruir muchos patrones que he vivido toda la vida. Olvídate de antes de Cristo, aún en el tiempo de cristiano. Y por eso no vemos cambios en mucha la gente. ¿Por qué? Porque están esperando que el cambio lo haga Dios, que la transformación lo haga Dios. No, Él ya te dio la manera de transformarte en la imagen que es Cristo, porque está Cristo en ti. Y el Espíritu Santo es el que hace posible, siempre y cuando yo le dé lugar a Dios. O sea, tenemos que agarrar nuevos hábitos. Hábitos que le van a permitir a lo espiritual manifestarse y hacer la obra. Pastor, pero dice que yo no le entiendo porque el Espíritu Santo la revela y no me la revela. Pues ni siquiera la abres. ¿Cómo te la va a revelar? ¿No? A ver, ¿por qué no vas y cobras cada semana o cada 15 días, pero no trabajes, pero ve y cobra, a ver qué te dan? Se te hace absurdo, ¿no? Querer ir a cobrar si no vas a trabajar. Pues más absurdo es querer entender la Escritura si no me meto con las Escrituras. Como si fuera el trabajo o el privilegio de unos pocos. O sea, así como tenemos que cambiar un hábito alimenticio, tenemos que cambiar un hábito de alimentos también en lo espiritual. Si yo me alimento de la carne, pues va a pasar lo mismo que los tacos que te comiste. Queda medio feo. Pero al final de cuentas, a veces te lo comen, bueno, tú me entendiste. O sea, años comiendo, alimentando la carne, y de mañana, de repente ya quiero amanecer muy espiritual. Por favor. Pero la palabra dice que la misericordia de Dios es una cada mañana. Y en Él podemos empezar las cosas cada mañana. Amén. Tienes que aprender a llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cuánto no nos hemos aprendido ese pasaje ahí de segunda? Y léelo todo, de 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ese junto con Efesios 4 al 25, no, 4 al 24, memorízalos, escudriñalos, medítalos. Son pasajes que te van a ayudar mucho. Efesios 4, 20 al 24. Y el otro es 2 Corintios 10, 3 al 5. Efesios 4, 20 al 24 te dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Si es cierto eso, porque empieza así, es que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos de su corazón. Y luego te dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Te fijas todo el proceso? ¿Y de quién está hablando que lo tiene que hacer? Pues nosotros. 2 Corintios también 10, 3 al 5 te empieza diciendo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? De la vida eterna, del conocimiento. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate, si el propio pensamiento lo tienes que llevar cautivo, ¿qué quiere decir llevar cautivo? O sea, que no permitas que un pensamiento que no es de Dios prosiga, sino que ese pensamiento se detenga y que lo único que puede cautivar es la palabra. Amén. Porque la palabra dice en 2 Timoteo 16 que es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado y preparado para toda buena obra.
O sea, no hay otra manera más que la de Dios. Pastor, pero es que me es imposible llevar cautivo mi pensamiento. Pues ¿cómo? Si nomás estás pensando cosas del mundo y de la carne. Cuando la palabra te dice, mas en esto pensad en qué, en todo lo verdadero, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. ¿Tú crees que hay algo de bueno en las novelas? Pues no. O sea, lo único que hay bueno en ese aspecto, pues es la palabra de Dios. Pero, ¿cuántas veces no dice la palabra y Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga? Amén. No dijo orejas, dijo oídos. O sea, porque oyendo dice, no oyen, y viendo, no ven. O sea, oír es poner por obra la palabra de Dios. ¿Ok? Si hay alguien que en el día a día de la vida está peleando por llamar nuestra atención, ese es Dios. Ese es Dios. Romanos lo dice, aún la misma creación habla de la gloria de Dios para que nadie tenga excusa. Pero si nosotros, conociendo un poquito a Dios, no estamos atentos en el día a día, cómo Dios quiere llamar nuestra atención de muchas maneras, principalmente la manera de manifestar, ¿qué crees? Ese amor. El amor que Dios nos tiene. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que creerle a Dios. Él es el más interesado en cambiar tus desastres en victoria. Él es el más interesado en que sus hijos caminen en las bendiciones que ya están preparadas en las obras que Él determinó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo andemos en ella. Pero esas no van a estar afuera de sus caminos. Allá no hay nada para ti, para mí, que sea de bendición. Ahora, te vuelvo a repetir, no quiere decir que te encierres y luego al rato me hablen, es que el pastor, usted les digo que ya no salgan. Es más, ya puro Rapid y puro Didi, no se van ni a comer. No. O sea, Dios dijo, no se hagan como el mundo. No te pido que los quites, pero que los guardes. Amén. Entonces, la única manera que tú y yo tenemos, ¿sí?, es permitirle al Espíritu Santo que Él haga lo que quiera hacer. Y es llevarnos cada día en esa victoria, en esa gloria, en ese proceso que va a hacer que la luz que hay en nosotros alumbre este mundo de tinieblas. Amén. Hay muchas cosas que a lo mejor te puedes decir o alguien te puede decir que funcionan, que sirven, que están en el mundo. Pero son cosas temporales. Son cosas que te ayudan a vivir con las cosas mismas, con las situaciones. El único que te puede liberar realmente es Cristo. Una cosa es ser libre y otra cosa es aprender a vivir con algo. Amén. Alcohólicos Anónimos ayuda a aprender a vivir con un vicio que se tiene. Pero solo Cristo te libera del vicio. Te hace verdadera libre. O sea, donde ya no te preocupas por estar luchando con un deseo, porque ya ese deseo no está, porque hay un deseo más grande por las cosas de Dios. Desde un principio ha estado el diseño de Dios, no ha cambiado. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos caminar de la manera en esta tierra que Dios deseó desde que creó al hombre. Hoy lo podemos hacer porque Cristo ya vino. Antes el Espíritu visitaba al pueblo de Dios. Ahora el Espíritu vive en el pueblo de Dios. Amén. Bien, para cerrar, acuérdate, perspectiva, percepción. Perspectiva, el lugar donde estás viendo, y la percepción es cómo lo estás viendo. Y nunca se te olvide, constantemente te lo recuerdo y lo digo, nunca se te olvide de verte, de percibirte, de tener esa perspectiva que Dios te creó. Eres un ser tripartito, espiritual, mi cuerpo. Porque a veces nomás nos vamos a lo espiritual y queremos espiritualizar todo y nos olvidamos del alma.
O a veces andamos en la pura alma y ni siquiera nos acordamos del espíritu. O a veces en la pura carne, ¿verdad? Y es cuando andas en los tacos. Perspectiva es el lugar. Percepción es cómo lo ves. Y entonces tú tienes que ver la perspectiva, fíjate bien. Puedes tener una perspectiva temporal cuando pones tu mirada en las cosas de este mundo. O puedes tener tu perspectiva eterna cuando pones, como dice la palabra, hacer tesoros. Cuando un hijo de Dios está nomás queriendo tener éxito, queriendo tener economía. Estás pensando en los tacos. Entonces ya me sacó el hambre de los tacos. Economía. Es que Dios les está hablando que me conviden los tacos. Está mal tacos. Entonces, fíjate bien, cuando tú tienes tu perspectiva eterna, entonces todo lo que haces, ¿para qué va a ser? Para hacer tesoros en el reino. Y si Dios te bendice con riquezas naturales, Dios te bendice con un ministerio, con lo que tú quieras, pero tu perspectiva es eterna, entonces tú vas a poder trabajar en una percepción divina y no humana. ¿Cuántos ministerios no, empezando, dice la palabra en el espíritu, terminan en la carne? O terminan con activismo en lugar de relación con Dios, o empiezan a levantar su propio reino dentro del reino, y les es más importante el nombre en aras de dejar un legado. A ver, espérame, ¿dónde dice la Escritura que tenemos que dejar un legado ministerial? Pero para allá van muchos ministerios, y es más importante la iglesia o el ministerio que el reino, que la relación con Dios. O sea, las líneas son bien delgadas, y si no estamos teniendo el lugar correcto, nos podemos perder. La perspectiva puede ser temporal o eterna, puede ser terrenal o celestial, puede ser satánica o divina. La percepción puede ser humana o divina, puede ser mundana del sistema del mundo o cristiana conforme a la Escritura. Puedo percibir el pecado como Dios lo ve, o puedo aceptar el pecado como yo lo veo. Si yo lo veo como Dios lo ve, eso me va a llevar a una vida de santidad. ¿Te fijas hasta dónde puede afectarte el tener una buena o mala percepción y perspectiva? Entonces tengamos pues cuidado, amén. Bien, pasemos a la página 42. Con eso terminamos lo que es la percepción y la perspectiva. Número 6 de nuestro manual, el carácter. Algo tan confundido. Tenemos que entender lo que es el carácter y lo que realmente es un buen carácter o un mal carácter, un carácter correcto o incorrecto. ¿Desde qué? Desde la perspectiva de Dios. Porque si yo lo entiendo desde la perspectiva del hombre, voy a tener un concepto de lo que es tener carácter o lo que es no tener carácter. O sea, pero entendamos que ese carácter es la manera en que tú vas a reaccionar ante una circunstancia, ante una situación. Es la manera de expresarte de lo que hay dentro de ti, lo que eres tú como un ser almático, que lo expresa en una manera física, porque está en un mundo físico, y que va a denotar si hay realmente algo espiritual o algo carnal. O sea, son ese conjunto de cualidades, circunstancias, de algo, como persona, o como colectividad o familia. Es una manera de ser, de obrar. Y yo tengo que entender lo que realmente es un carácter correcto, un carácter fuerte, un carácter firme. Normalmente los que son corajudos, iracundos, violentos, se expresan que tienen un carácter fuerte. Oye, ¿por qué te enojas y maldices y gritas? Es que soy de carácter fuerte. ¿Cuál? Al contrario. ¿Verdad? O sea,
Un carácter fuerte no es ser iracundo, enojón, áspero, gritón, malhumorado, gruñón, no. A lo mejor el mundo tiene una manera de expresar lo que es un carácter fuerte. Según el mundo, es una cualidad del carácter de una persona que no todos poseen y que se atribuye especialmente a aquellas personas que actúan sin vacilación ni dudas sobre lo que quiere, sabe lo que quiere, cómo lo quiere lograr. La persona con firmeza que no se deja doblegar por nadie, ni por nada, ni tampoco es una persona influenciable. Imagínate eso en un trato del Espíritu Santo con alguien así. Alguien que no se deja influenciar por el Espíritu Santo, que no se deja doblegar por Él. O sea, pero a la vez, cuando el Espíritu está obrando y te da ese carácter donde eres firme en las cosas del reino, donde no te doblegas ni te influencias con el mundo ni el sistema del mundo, entonces es bien diferente. Se oye similar, se oye igual. Lo que cambia es la perspectiva y la manera de percibir lo que es un carácter fuerte. Amén. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a forjar un carácter correcto? Para empezar, entendamos, creo que es más fácil cuando tenemos un ejemplo visible de algo, ¿no? Entonces, si nos vamos, ¿cuál sería una persona con un carácter correcto, ideal, conforme a la perspectiva de la perfección de Dios? Pues se llama Jesucristo. Amén. Tan sencillo como eso. Ese es el carácter perfecto de un ser humano, porque Cristo era humano. Entonces, ese es mi ejemplo a seguir. Por eso dice, puestos los ojos en un solo lugar, en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Eso me va a ayudar a entender o hacia dónde caminar. Entonces, ¿cómo puedo empezar a forjar un carácter correcto? Primero entiendo cuál es un carácter correcto. Es el carácter de Cristo. Amén. Ahora, el reto empieza en hacerse responsable de uno mismo, que es el principio de la salvación, donde yo le permito al Espíritu Santo que me traiga la convicción de pecado, yo me reconozco como culpable, o sea, yo acepto la responsabilidad y entonces le permito a Dios hacer lo que Él quiere hacer. En esto es lo mismo, yo tengo que, para empezar, dejar de culpar a los demás. Yo no estoy diciendo que no haya cosas que no sean ciertas, que los demás nos han hecho, nos han herido, nos han hablado. No estamos hablando de ahorita de qué es verdad o qué es mentira. Empiezo a decir, es mi responsabilidad. Y ahí empiezo a clamar por la ayuda de lo que no puedo yo hacer. Pero yo empiezo reconociendo, porque si yo no dejo de culpar a otros, entonces no voy a tomar la responsabilidad de mis acciones, y entonces, ¿por qué tengo que cambiar? Si el problema que yo tengo es por causa del otro. Llámalo esposo, esposa, padre, madre, pastor, hermano. O sea, a lo mejor antes no podía hacer otra cosa porque no teníamos a Cristo. Pero en el momento en que tenemos al dador de la vida, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, las cosas son bien diferentes. Entonces, dentro de esa nueva forjamiento que Dios quiere hacer, tenemos que entender que hay dos ingredientes principales. Por un lado está Dios y por otro lado estás tú, el ser humano. Amén. O sea, Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer, pero Dios no lo puede hacer si tú y yo no lo queremos hacer. ¿Sí me explico? Va de nuevo. Dios va a hacer lo que Él solo puede hacer, pero no lo va a hacer si yo no lo quiero hacer. Amén. Dios, dime, ¿tiene el poder para transformarte? ¿Tiene el poder para cambiarte? ¿Tiene el poder para hacer todo lo que imposible es para ti? Sí. Pero nunca se te olvide que Él nunca va a violar la libertad que te ha entregado, que es tu capacidad de decisión, tu libre albedrío, tu voluntad propia. Entonces, yo tengo que decidir si busco y recibo la ayuda de Dios. Si yo lo hago, Él me va a ayudar a transformarme y me va a guiar en el proceso.
Es la obra principal del Espíritu Santo. Amén. A medida que yo empiezo a tomar la responsabilidad de mi vida y se la entrego a Dios, porque Dios me compró, mi vida le pertenece, pero yo aún la sigo poseyendo y yo se la tengo que entregar. No sé si me explico. O sea, Él hizo lo imposible. ¿Qué hizo? Comprarte, pagar la deuda que tú no podías pagar. En ese momento dice que Él te compró a precio y precio de sangre, le perteneces. Pero el amor de Dios es tal que te dice, ok, me perteneces, tú eres mío, pero yo no vengo a despojarte, yo vengo a que tú te despojes y me entregues tu vida. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Nadie lo puede hacer por ti. Es una decisión donde yo reconozco mi necesidad de Él y entonces se hace como, para que me entiendas, así más como una parábola. Haz de cuenta que Él es tu entrenador y tú eres el atleta. No me gusta usar coach porque está de moda y está todo usándose para donde no debe. El entrenador y el atleta. O sea, uno necesita, el que entrena, necesita tener a alguien que entrenar. Y el que quiere ser entrenado necesita un entrenador. Esa es la relación que ahora tenemos con Dios. O sea, Dios es mi padre, pero yo tengo que dejarlo ser mi padre. Yo soy su hijo, pero Dios quiere que yo lo deje, ¿sí? Y que Él espera que como hijo yo responda y haga lo que un hijo tiene que hacer. Entonces, se hace como una especie de sociedad, por llamarlo así, donde tú eres responsable de tu posición, de atleta, de jugador, y Él es responsable de dirigirte en el juego, por llamarlo así, de la vida. El jugador no escoge la posición, el entrenador le dice, tú vas aquí, tú vas acá, tú vas allá. ¿Sí o no? Pero no, ahí yo quiero jugar de portero cuando soy defensa, cuando soy delantero, o todo el mundo quiere meter goles porque eso todo el mundo lo aplaude. Pero imagínate un equipo con puros goleadores, pues sí, pero te van a meter unas golizas también. Entonces, yo necesito aceptar mi responsabilidad y mi dependencia. El entrenador dice las jugadas, te da las estrategias. Y el propósito del entrenador es llevarte a ¿dónde? A la victoria. ¿Y qué crees? Dios quiere llevarte a la victoria. El jugador no puede tomar la posición del entrenador, pero ¿cuántas veces no quiero tomar el lugar de Dios? Entonces tú y yo tenemos que tomar lo que nos corresponde y dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Él va a escoger las jugadas que tú tienes que jugar. Él te va a dar la posición que tú quieres. Y tu responsabilidad es hacer y obedecer. O sea, Dios no te va a demandar. Imagínate un entrenador demandándole al portero que meta goles. Sí se ha dado, ¿no? A veces que se van hasta allá y de chiripa meten un gol. Pero ¿cuántos no se van y no alcanzan a regresar cuando ya le metieron el gol acá? O sea, Dios no te va a demandar lo que no te ha puesto ni te ha entregado. Ahora, siempre vas a tener la libertad de rechazar lo que Dios te está pidiendo. Porque el amor que Dios nos demanda es un amor que se entrega en sumisión, en obediencia. Ahora, el obedecerle o no va a determinar el resultado del partido de tu vida. Amén. La clave es la obediencia siempre a su palabra. Si tú y yo obedecemos en esta vida, la victoria está garantizada. Es sencillo, está claro, pero qué difícil es. Amén. Qué difícil es. La palabra lo dice, Romanos 8:37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Dónde está la victoria? Por medio de aquel, no por mí.
por medio de aquel que me ha amado. Lo único que Dios nos pide es que seamos responsables de nuestra propia vida. Y a eso me refiero, no es que tú la dirijas, es que la mayor responsabilidad de un cristiano, de su propia vida, ¿sí? Lo vemos en Lucas 9, 24, 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pues ¿de qué le sirve al hombre? Dice, porque el que busca ganar o vivir su vida, ¿qué crees? La perderá, pero el que la entrega, la pierde o la da por causa de mí, ese la ganará. Y luego dice en el 25, pues ¿qué aprovecha al hombre si al final se pierde o se destruye a sí mismo? Entonces, ¿cuál es la mayor responsabilidad de mi vida? Es entregársela a Dios. Amén. Entonces, el primer paso para lograr esto es cambiar lo que acabamos de estudiar. Un cambio radical en la manera de percibir yo las cosas. El hombre natural percibe de una manera natural, el hombre espiritual percibe de una manera espiritual. El hombre natural tiene una mente reprobada, el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Amén. Entonces yo tengo que dar ese brinco. Ese es lo primero que yo tengo que empezar a cambiar. Pero para eso yo tengo que meditar y escudriñar la Sagrada Escritura. Porque aquí está cómo Dios piensa. Amén. No nada más es necesario el cambio, sino que cuando tú empiezas a cambiar tu manera de percibir, te das cuenta de que es posible. Todo el mundo sabe que necesita un cambio, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que hay áreas de su vida que necesitan un cambio y que es importante. Lo difícil no es saber o creer que hay necesidad de un cambio. Lo difícil es creer que ese cambio es posible para nosotros. Ahora sí es posible. Amén. Cuando yo empiezo a cambiar mi manera de pensar, entonces el segundo paso es permitirle a Dios trabajar con nosotros. Es donde tú empiezas, ¿sí?, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz para seguirle a Él. Ahí empiezas, o va a empezar Dios a derribar, como decía Primera de Corintios 10, a derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Solo Dios puede cambiar toda esa cultura, todo ese comportamiento que traemos generacionalmente contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. El paso número 3 no es nada más quitar los viejos hábitos, sino establecer los nuevos hábitos. Porque si no, nos va a pasar como la historia de aquel que dice que cuando salió el Espíritu y buscó lugares donde reposar en el desierto, en lugares secos, si no encontró, volvió a su casa y al verla vacía, pues fue por otros 7 peores que él, y entraron y el postrer estado del hombre fue peor. O sea, no es nada más, es como la dieta. Puedes tomar la dieta, pero si no cambias tus hábitos alimenticios, entonces viene el famoso rebote. Ahora entiendo, santo. Revelación. Ahí te hablan, dice. Amén. Ahora, los hábitos son en cada área. Tienes que tener hábitos en el cuerpo, hábitos en el alma y hábitos en el espíritu. O sea, así como el cuerpo necesita alimentación sana y tantas comidas, ¿qué crees? El alma necesita alimentarse y de una manera sana. ¿Cómo destruyes cosas del alma y creas nuevas cosas en el alma? Pues en el cuarto paso, que es perdonando y pidiendo perdón. Siendo perdonado y perdonando a los demás.
O sea, acuérdate, por eso es tan importante siempre verte como lo que eres, alma, cuerpo y espíritu. Porque hay cosas que tú crees que no afectan, pero todo afecta uno al otro, para bien o para mal. Las cosas que entran por el cuerpo acaban afectando el alma y acaban afectando el espíritu. Las cosas que entran por el alma afectan el cuerpo y el espíritu, y las cosas que entran en el espíritu afectan el alma y el cuerpo. O sea, si tú no perdonas, ¿qué pasa? Dice Mateo 6, tu padre no te puede perdonar. Ya te afectó en lo espiritual tu relación con Dios. A eso se refiere. Si tú no perdonas, tu alma se ve afectada. ¿Por qué? Porque empieza a afectar tus emociones, tus sentimientos, que se convierte en resentimiento y luego en rencor y luego en amargura. ¿Y eso qué crees? Dice por ellos que la amargura seca los huesos. Es más, muchas de las, si no casi todas las enfermedades mentales, que la psiquiatría las llama mentales, traen un trasfondo espiritual. Y eso está afectando el espiritual, el alma y el cuerpo. Entonces, cuando tú vas a cambiar nuevos hábitos de tu vida, tienes que cambiarlos en las 3 áreas. Amén. No puedes cambiar una sin la otra. Tú no puedes cambiar el alma si no cambias el espíritu. Cuando quiero cambiar el espíritu, no es que el espíritu se tenga que cambiar, sino que se establezca el gobierno del Espíritu Santo en tu espíritu, para que entonces afecte tu alma. Finalmente, el 5º paso es establecer, dice, una cadena de amigos de confianza, que es de lo que más cuesta y menos hay. ¿Por qué? Porque el propósito de esos amigos es, ¿qué crees? Rendir cuenta. Y dime a quién le gusta rendir cuenta. Si no se la rendimos a las autoridades. Oiga, el pastor me habló y me dijo que por qué no fui. Pues ¿quién se cree? Pues yo creo que se cree el pastor, ¿no? Por eso te habla. Y lo ves en la inmadurez. Cuando el niño dice, ¿por qué quieres que te avise? Pues porque soy tu papá. Pero ya tengo bigote, pues no importa. Con bigote o sin bigote tienes que avisar. Entonces, es necesario, porque el propósito de esos amigos, que obviamente tienen que ser en Cristo también, porque imagínate, es como decir, ay, que el lobo cuida a la oveja, que el amigo carnal cuida al espiritual, pues no va a poder por mucho que te ame. Tiene que ser alguien espiritual y que tenga una madurez suficiente para que realmente lo haga en el espíritu. Y esa es una de las principales funciones de los pastores. Por eso es que andamos detrás de ustedes. No porque nos guste el chisme, no porque tengamos aquí o creamos que para todo nos pidan permiso, no. Pero si no, ¿cómo te cuido? Amén. Entonces, recuérdate, el propósito, sí, es permitirle al Espíritu Santo hacer la obra, pero la decisión siempre va a ser tuya. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres vivir la vida abundante que Cristo nos promete ahí en Juan? ¿O quieres, como muchas veces respondemos o nos responden, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Y es una realidad, pero no es el propósito de Dios. Jesús dijo, yo he venido a dar vida, y vida ¿qué? En abundancia. Pero es mi decisión cómo voy a vivir la vida que Dios me ha entregado, física y espiritualmente. Dios no te llamó a sobrevivir. Dios nos llamó a vivir y a vivir en abundancia. Amén. ¿Cómo puedo ver de una manera palpable en mi vida si mi carácter está pareciéndose cada vez un poco más a ese carácter de Cristo? Pues para eso tengo Gálatas 5, 22, 23, donde establece los frutos del Espíritu. Amén. ¿Cómo puedo aprender de esa imagen visible
de ese carácter que la Escritura me habla, que es el carácter correcto, que es el de Cristo? Pues la única manera pues, es caminar con Él. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, yo tengo que llevar su yugo y aprender de Él. Fíjate bien, ¿te has puesto alguna vez a pensar que la alma se cansa? Digo, aquí dice: toma mi yugo y aprende de mí, que soy manso y ligero de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si las almas ocupan descanso, ¿por qué crees? Porque se cansan. ¿O no? O sea, y entonces una alma cansada, pues es la que está sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. Lo sabemos, pero no lo creemos o no sabemos cómo. Aquí está. Es tomar su yugo. Es tomar su carga. Ahora, la palabra dice que es suave y ligera. ¿Por qué? Porque la carga la lleva Él. Por eso dice: vengan a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué tiene que descansar? Tu alma. Así como tu cuerpo ocupa descanso, tu alma ocupa descanso. Pero el verdadero descanso está en Él. Y yo, la manera de lograrlo, dice, es aprender de Él. ¿Qué tengo que aprender? Hasta donde yo recuerdo, es la única parte donde Jesús nos pide que aprendamos algo de Él de manera personal y directa. ¿Aprender a qué? A ser manso y humilde. ¿Qué es la mansedumbre? Es la virtud que te ayuda a moderar la carne, la ira, el desorden. Es esa capacidad de autocontrol en lo espiritual, en la manera correcta. No es la de cuenta hasta 100. Esa es una manera natural. Y vas en el 2000 y todavía estás igual o peor. Es más, a veces ya no sabes ni qué número sigue después del 15, de tan enojado que estamos. O sea, no confundamos, como muchos dicen, la mansedumbre con la debilidad. O como a veces cuando alguien nos dice, yo recuerdo cuando recién me convertí y llegó un hermano que tenía años, me dice: no, es que Dios dice que seas manso. Dice: sí, pero no confundas, soy manso, pero no soy menso. No era más que argumentos míos. O sea, la mansedumbre no es debilidad, al contrario. La mansedumbre es una fuerza realmente interior de una convicción de reaccionar ante situaciones difíciles, adversas, pero conforme a la palabra. Y es algo que tenemos que aprender. O sea, es una cualidad que la vemos muy clara en Jesús y también muy clara que aún Dios lo presume en la figura de Moisés. ¿Recuerda? Dice que no había otro hombre más manso sobre la tierra. Pero él no nació manso. ¿O no se echó al egipcio? ¿Dónde está la mansedumbre ahí? Él tuvo que aprender la mansedumbre. ¿Y qué crees? Tú y yo tenemos que aprender la mansedumbre. ¿Dónde la aprendió Moisés? ¿En el mundo? ¿En el palacio? La aprendió donde te apuesto que no quería estar. ¿O tú crees que Moisés se le antojó? Pues ya me cansé del palacio y de todo lo que aquí puedo hacer, y me voy a ir al desierto a cuidar ovejas. No, o sea, Dios lo llevó a donde Dios sabía que iba a aprender la mansedumbre. ¿Y qué crees? Dios te va a llevar y me va a llevar a donde sabe que vamos a aprender la mansedumbre. Que tú no lo vas a escoger por ti mismo, nunca. Pero que Dios en su amor y misericordia nos lleva a esos lugares, a esas situaciones o con esas personas.
que Dios quiere usar para que aprendamos mansedumbre. O sea, hay un tiempo, y no fue de la noche a la mañana. Cuando Dios le hace el llamado, o sea, al final de cuentas, así como pasó 40 años en el palacio, pasó 40 años en el desierto aprendiendo humildad y mansedumbre. Para luego pasar 40 años usando eso que aprendió en el desierto para aguantar un pueblo de dura cerviz. En lo natural dices, qué locura, qué flojera. Pero ante la perspectiva y la percepción de Dios, Dios lo presumió. No hay hombre más manso. Y no hablaré con alguien como mi amigo Moisés habló, cara a cara. ¿Valió la pena? Sí. ¿Valdrá la pena para ti y para mí? Yo creo que también. Amén. Entonces, tenemos que pues aprender de el Señor Jesucristo. Cuando Él tuvo su experiencia con Dios, ahí en el desierto, porque yo creo que Moisés aprendió cada día de Dios. Hubo un encuentro especial y único, que es el encuentro que tiene la zarza. Pero hubo un encuentro de 40 años, Dios tratando con Moisés, que lo llevó a estar listo para que cuando tuviera ese encuentro físico, natural, y lanzarlo al ministerio, al llamado que tenía, a la promesa que Moisés sabía que por su mano el pueblo iba a ser liberado, pero que él lo quiso hacer en su posición natural como hijo de la hija del príncipe. ¿Tú crees que Moisés se imaginó cómo lo iba a sacar Dios al pueblo? No. Tan así es que dice, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no es como tú lo vas a hacer, es como yo lo voy a hacer. Y Él lo va a hacer con lo que ya te entregó. ¿Qué le dijo a Moisés? A ver, ¿qué traes? Pues este palo, esta vara. Ok, con eso. Aviéntala. ¿Qué traes ahí? La mano, sácala, métela. Te estoy dando un ejemplo de lo que está por venir. Como nos ha dado a ti y a mí. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Pero déjame decirte, el desierto no es fácil. Las experiencias con Dios nunca van a ser fáciles para la carne. Porque el propósito de las experiencias con Dios para la carne es crucificarla, es hacerla morir. La mansedumbre te va a ayudar en los momentos difíciles. Hay un ejemplo muy claro que tú y yo conocemos, que es cuando un caballo salvaje es amansado. ¿Sí o no? Pero en ningún momento dado el caballo pierde su carácter, no pierde su temperamento, no pierde su fuerza. Sigue siendo el mismo caballo, ¿sí o no? Lo único que cambia es que ahora alguien lo ha amansado y dirige su fuerza, su temperamento y su carácter. Al grado que imagínate a los caballos, ahorita no, pero en el tiempo de antes, donde tenían que pasar por las guerras, donde su vida estaba en peligro en cada guerra que ellos hacían, donde los truenos de los cañones, de las armas, estaban ahí, pero había una fuerza que los llevaba a vencer el temor que pudiera ser para lograr el propósito. De la misma manera, cuando Dios es nuestro Señor y le permitimos que cabalgue y dirija nuestra vida y lleve las riendas, Él no va a cambiar lo que ya te hizo como te hizo. Él simplemente lo va a dirigir y te va a llevar al lugar que Él quiere ir. El caballo no va donde Él quiere. Eso lo hacía cuando era salvaje y era libre en la llanura. Pero cuando es amansado, entonces ahora el caballo va a donde su jinete lo lleva. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Amén. Al grado que las mismas bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué crees? La tierra por heredad. La humildad, ¿sí? Es una virtud que se le atribuye a quien ha desarrollado conscientemente, que es consciente
de sus propias limitaciones, debilidades, y obra en consecuencia a esa humildad. Y la humildad es lo opuesto a la soberbia. Y la soberbia es lo que más le impide a Dios trabajar con alguien. Por eso dice en Santiago, creo que Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, no sé si te imaginas hasta dónde Dios nos está resistiendo por nuestra soberbia. Pero Dios te ama tanto que ahí en Proverbios 16, 18 dice que antes del quebrantamiento, dice, viene la soberbia. Y antes de la altivez, la caída. O sea, el quebrantamiento va adelante, la soberbia va delante de ti y detrás sigue el quebrantamiento. O te quebrantas, dice el Señor, o te quebranto. Porque quebrantamiento va a haber. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio, pero un corazón contrito y quebrantado Él nunca rechaza. Y así como cuando andas muy acá con la cabeza y la nariz espingada y no ves el piso y te caes porque pisaste un hoyo, así dice que la altivez, detrás le sigue, ¿qué crees? La caída.